o si desean también haciendo uso del micro, pueda algún colega responder, ¿no? ¿Qué implica asumir el enfoque de competencias, estimado maestro? ¿Alguien por ahí? De repente escribe en el chat, si no podemos hacer uso del micro. Ya han tenido, me escuchaba el director un previo sobre este elemento eh, de los proyectos de aprendizaje. Ya, bueno, ahí nuestro amigo Walter justamente ya nos plantea ahí, ¿no? Que implica asumir el enfoque por competencias, es partir del contexto, una muy buena, ahí es interesante eso. Sabemos nosotros, ¿no? Que estamos todavía en un proceso de implementación, ¿no? De este enfoque perdón, del currículo mismo, ¿no? Y además también del modelo del modelo de servicio EIB, ¿no? Desde 2017, 2018, estamos en un proceso de implementación que, bueno, por las circunstancias ya mundiales que hemos pasado casi 2 años, se ha visto de alguna manera eh, detenida, pero ahora se está volviendo, ¿no? A retomar, ¿no? Con más fuerza, ¿no? Y entonces es importante ir recordándolo, ¿no? ¿Qué implica asumir el enfoque por competencias, ¿no? Aún todavía se está conversando mucho, se reflexiona, ¿no? Se cuestiona incluso, ¿no? Entonces hay que ir viendo. Eh, Indudablemente lo que nos ha puesto ahí, colega, sí, pues implica partir del contexto, eso es indudablemente, y por ejemplo también, como se está escribiendo ahí, incide en el saber hacer, ¿no? Eso es indudable, pero vayamos un poco ahora nuestra práctica cotidiana, ¿no? Eh, es indudable que cualquier enfoque que en este proceso de implementación no se podría dar si es que no vemos, no asumimos nosotros, ¿no? No asumimos o no tenemos una actitud, ¿no? Referido a nuestra propia práctica pedagógica en principio, ¿no? Porque este enfoque indudablemente, como indica ahí, se implica el hacer, ¿no? El saber hacer, y ya rompe de alguna manera con esta mirada, ¿no? Que durante muchos años, eh, digamos, tuvo una vigencia, ¿no? Solamente el saber, ¿no? Ahora indudablemente se incluye este del hacer, por ejemplo. Es eso, ¿cómo lo estamos asumiendo? ¿Qué actitud tenemos frente a eso, ¿no? Entonces, esa es una primera inteligencia que lo pensando. Una segunda, que también es importante ir pensando, ¿no? Es referido a, a esta manera que tenemos nosotros de relacionarnos, ¿no? O de interrelacionarnos. En principio, entre nosotros mismos, ¿no? Los maestros, ¿no? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿No? Entonces, el enfoque de potencia tiene una mirada holística, integral. Entonces, si aún, por ejemplo, en el caso de secundaria, mantenemos una mirada estrictamente disciplinar, ¿no? Y dejamos a un lado esta parte de interrelacionarnos, de integrarnos, ¿no? De hacer una mirada más articulada, por ejemplo, en las diversas áreas, ¿cómo está nuestra actitud frente a eso? ¿Mm? Y entonces, y lo otro, esta interrelación también, ¿cómo es la interrelación con nuestros estudiantes? Si aún tenemos una actitud jerárquica, estrictamente fuerte, o tenemos una actitud, ¿no? De empatía, de relacionarnos armónicamente con ellos. Hay que ir viendo esta primera, ¿no? Este primer cambio con respecto a nosotros, porque cualquier acción pedagógica o de propuesta, indudablemente si no asumimos la actitud, ¿no? Referidos a nuestra labor pedagógica, indudablemente va a quedar ahí. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Esa actitud, ese cambio de actitud con respecto al enfoque por competencia. Entonces, otro elemento que también hay que ir pensando, ¿no? Es en estas, eh, digamos, formas de entender el aprendizaje, ¿no? Que sigue vinculado a la actitud. A cómo estamos concibiendo el aprendizaje. A veces, durante muchos años, como decía al inicio, predominaba la idea de que el aprendizaje era que nuestros estudiantes solamente escuchen, ¿no?
sean receptores de la información. ¿Ya? Entonces, el enfoque porque entonces no plantea estrictamente eso. Por eso esa primera idea que nos ponían referido a ese hacer, es importante que el estudiante tenga un protagonismo, una participación más activa, por ejemplo. Entonces, esa concepción del aprendizaje es también ir asumiendo el enfoque por competencia, ¿no? Probablemente a muchos aún nos esté costando, pero ya hay que ir reflexionando, ya hay que ir poniéndolo en prácticas. Entonces hay que ir también entendiendo, cambiando esa forma de entender el aprendizaje. Y el otro elemento, ya directamente para ir entrando al punto, está referido también a esos cambios en las formas que tenemos de entender la planificación, ¿no? Y por supuesto, de la evaluación. ¿Cómo era nuestra planificación? ¿Cómo la estamos haciendo nuestra planificación actualmente? Ya cuánto en este proceso de planificación, como decía ahí, retomando esa primera idea que nos planteaba el maestro Walter en el sentido de partir del contexto, ¿no? O partir de las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. O no solamente hacer una evaluación estrictamente eh, en una cuestión del producto final, sino y no tener una evaluación de proceso, por ejemplo. Entonces, miren, solamente estamos dando algunas ideas de qué implica este enfoque de competencia. Y en ese marco de lo que estamos indicando, ¿no? Es que surgen, ¿no? Justamente diversas formas de asumir esta última parte, ¿no? De planificación. En estos años hemos ido abordando eh, una concepción, ¿no? Del trabajo pedagógico a partir de experiencia de aprendizaje, pero ahora ya en el hacer del- de la planificación, ¿no? Docente está retomándose, planteándose, desarrollándose este punto que nos ha convocado hoy, que es el referido a los proyectos de aprendizaje, ¿no? Ya creo que han tenido, ¿no? Directamente si no me equivoco, con el maestro Luis Guerrero. Entonces, esperemos que ya tengan una idea más clara para un poco ir, ¿no? Abordando ya lo que nos compete a lo referido a esta perspectiva desde la IBE, ¿no? Pero vamos a ir resumiendo algunas cosas que es importante recordarlos y vinculándolos al modelo de servicio IBE, ¿no? Entonces, el proyecto de aprendizaje, en principio, es una forma de planificación, porque hay otras formas también, pero el proyecto de aprendizaje justamente nos va a permitir, como forma de planificación, todos estos elementos que anteriormente hemos dicho, ¿no? Ir reflexionando sobre esa actitud que tenemos en la manera de relacionarnos entre nosotros, los maestros, con nuestros estudiantes, ¿no? Esa planificación, como planificación, el proyecto de aprendizaje nos va a permitir eso, ¿no? También nos va a permitir esta mirada de cambiar, ¿no? Nuestra concepción o reafirmar nuestra concepción referido a ese entendimiento del aprendizaje donde los estudiantes pues son los protagonistas, ¿no? Tienen una participación activa, ¿no? Entonces, ahí va una primera idea, ¿no? Una segunda está referida a que te enmarque un contexto, justamente, ¿no? Lo que decían, ¿no? De hecho, no podría partir un proyecto de aprendizaje de una idea, ¿no? De algo irreal, ¿no? Tiene que ser un contexto real. Ya eso creo que lo vamos a ampliar un poco más adelante. Lo otro está referido a que el proyecto de aprendizaje se orienta pues a resolver algún problema de ese contexto, ¿no? Y ya ahí mismo ya nos da una diversidad de posibilidades. Nuestra realidad tan compleja y diversa tiene, ¿no? Problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, miren la riqueza que hay, que la realidad nos da para, a partir de un proyecto de aprendizaje, podamos nosotros abordar la diversidad de problemas, ¿no? Lo otro es que también el proyecto de aprendizaje nos va a permitir alcanzar un propósito, pero esos propósitos vinculados, ¿no? No solamente un propósito enraizados, imaginados, ¿no? Sino un propósito desde el currículo nacional, ¿no? A partir de nuestras competencias.
Y por supuesto que estos respondan a la inquietud, a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Esa es una tercera idea que esperemos tengan, que esté clarificando, ¿no? Y lo otro es que también un proyecto de aprendizaje va a permitir el desarrollo de diferentes competencias, ¿no? Esto en el sentido de a plantear no solamente el desarrollo de una, sino de varias competencias para hacer una cuestión integral, articuladora de las diversas competencias, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Por eso es que este proyecto de aprendizaje nos va a dar pues este desarrollo pero en un sentido holístico, fundamentalmente, ¿no? En la medida de lo posible abarque un número de competencias que estén vinculadas por el problema o por la situación que se pueda plantear. Pero fundamentalmente permite el desarrollo de competencias con sentido holístico e intercultural, ¿no? De ahí es importante, ¿no? Asumir pues esa perspectiva intercultural que implica, ¿no? Ir analizando las competencias de nuestras diversas áreas, ¿no? Pero desde esa mirada de comprender el currículo, ¿no? Lo que nos plantea desde sus propios enfoques las áreas, ¿no? Pero también poniéndonos en lugar de la visión, ¿no? De las prácticas, del saber, de la lengua de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, hacer ese par, ese diálogo, es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de las competencias. Y lo otro es que indudablemente también tiene un tiempo, ¿no? Es decir, ya tenemos que programar cuánto va a durar este proyecto, ¿no? Pero esta indudablemente es variable, ¿no? Pero lo otro es que también un proyecto de aprendizaje nos va a permitir, en todo caso, nos exige en realidad por esta situación de la participación activa de los estudiantes, ¿no? La movilización de diversos saberes, ¿no? Y ahí hay que hacer un zoom en esto de estos saberes, ¿no? De estos saberes, si queremos, saberes previos, no solamente del estudiante, sino saberes que él trae a partir de su vida cotidiana, ¿no? De su herencia cultural o de su práctica que tiene con respecto a sus saberes locales, sus prácticas socioculturales, ¿no? Entonces, ese es un primer momento que no debemos dejar de lado, ¿no? No centrarnos solamente en la parte del currículo o del conocimiento científico, ¿no? Lo otro es que también dentro del proyecto también nos va a exigir movilizar actitudes, pero estas actitudes referidas más a la vida en comunidad, ¿no? A actitudes para una convivencia comunitaria, ¿no? Tan necesaria ahora, además, ¿no? Y por supuesto también de habilidades y hacer uso también de los recursos que hay en nuestro entorno, ¿no? Entonces, o sea, buscar tiempos y espacios para que estos saberes, ¿no? Puedan ser movilizados. Ya como habíamos indicado también, el proyecto de aprendizaje requiere, ¿no? Si no, no tendría sentido la participación activa de los estudiantes. No solamente en el hacer, sino incluso en la planificación de este proyecto, ¿no? Entonces, a veces obviamos esa parte, pero el proyecto ya nos exige eso, ¿no? Que tendríamos que ir considerando a la participación de nuestros estudiantes en la misma concepción y la misma diseño, ¿no? Del proyecto de aprendizaje. Además, ¿no? Igualmente de los docentes está por descontado, pero también de algunos otros actores, ¿no? En su desarrollo. Entonces ahí tenemos que también ir viendo a esos aliados que nos van a permitir que el proyecto de aprendizaje sea pertinente, ¿no? Entonces habría que recurrir ahí también a los sabios, ¿no? A los abuelos, ¿no? Que tienen ese saber que estamos diciendo que también vamos a movilizar. Indudablemente eso va a conllevar a que el proyecto de aprendizaje sea vivencial, ¿no? O sea, por eso decíamos al inicio, ¿no? Es asumir ese enfoque por competencia implica ir cambiando, ¿no? Esa forma de entender el aprendizaje, un aprendizaje bancario, donde los estudiantes solamente escuchan, no. El proyecto nos va a exigir de alguna manera que nuestros estudiantes vivencien, ¿no? Tengan experiencia sobre el aprendizaje, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver ya con un ejemplo al final.
Y además, ¿no? El proyecto de aprendizaje tiene algunos procesos que lo vamos a ir justamente desarrollando uno por uno, ¿no? Comprende estos procesos de planificación, ¿no? Pero en esa planificación, indudablemente hay unos previos, ¿ya? Que seguramente ya lo han conversado, pero que es parte de esa planificación, ¿no? También, luego de planificar, tenemos pues, que hacer esa ejecución e implementación, ¿no? Ya de lo planificado, indudablemente ahí tendremos que tener en cuenta, ¿no? Que si hay necesidad de ir ajustando algunos elementos, lo tendremos que hacer. También después de esa ejecución e implementación, pues hay que comunicar, ¿no? Tenemos que propiciar que se comunique, ¿no? Lo que sea los alcances, ¿no? Lo logrado, ¿no? De referidos a este proyecto de aprendizaje. Y por último, también hacer una evaluación, ¿no? No solo del proceso en función a las competencias, pero también en función del propio proyecto, ¿no? Cómo nos. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, más o menos, indudablemente el proyecto ya está por descontado esta idea de que el proyecto de aprendizaje pues, nos va a permitir indudablemente desarrollar las competencias, ¿no? Y ahí hay que acuñar que también este proyecto de aprendizaje nos va a permitir desarrollar las competencias, pero desde una perspectiva intercultural, y ahí justamente es que vamos a conocer. Entonces, vamos a empezar por esa primera idea, ¿no? Que nos indica que cuáles son estas fases, ¿no? Hemos dicho esto, comprende proceso de planificación, entonces vamos a conocer esas fases del proyecto de aprendizaje, ¿ya? Una primera fase, como ya estamos indicando ahí, es la planificación, ¿no? Y esa planificación tiene una primera acción, igual es la selección y definición de una situación o un problema del contexto. Pero en el caso de la IB, esta selección y definición, tenemos que vincularlo a ese proceso que seguramente ustedes ya han escuchado, ¿no? O han realizado, que es referido a esta caracterización sociocultural. Porque esta situación, este problema no va a surgir, ¿no? De la idea. Tenemos que, para nosotros, ¿no? De las instituciones educativas de SIB o los docentes de SIB, tenemos que hacer este proceso. Tenemos que retomarlo, mirarlo, ¿no? Vincularlo. Entonces, este proceso de caracterización sociocultural nos va a permitir definir esa situación o el problema. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué cosa es la caracterización sociocultural? Entonces, para recordar eso, la caracterización sociocultural, ¿no? Nos va a permitir organizar los saberes, conocimientos y prácticas que hay, ¿no? O que nos muestra esa dinámica que hay en la comunidad, ¿no? Porque a veces ya lo damos por sentado, ¿no? Que conocemos, pero si hacemos ya ahorita, y vamos a entrar a eso, ahondamos un poquito más o profundizamos, pues vamos a encontrar y, saberes y conocimientos importantes, ¿no? Que podríamos considerarlo, o que en todo caso se tienen que visibilizar en lo que también ya seguramente he escuchado, el calendario comunal, ¿no? Para la forma de atención de IB, ¿no? Y de revitalización, pero para la forma de atención de registro cultural, perdón, de ámbitos urbanos, el registro cultural, histórico y social. Entonces, no olviden, entonces, pero esta caracterización, ¿no? Se ve reflejada en una matriz, ¿no? Una matriz de caracterización sociocultural, que es la que un poco nos va a permitir este primer punto de la fase 1 de planificación de un proyecto de aprendizaje, ¿no? Que es definir o seleccionar un problema del contexto. Esta matriz, ¿no? Después de hacer todo este proceso de caracterización sociocultural, que indudablemente recordemos, ¿no? No lo hacemos los docentes solamente, ¿no? Lo hacemos, se caracteriza por ser participativa, ¿no? Entonces lo guiamos nosotros, los maestros, pero tenemos que propiciar la participación de la comunidad, ¿no? De nuestros abuelos, ¿sabes? Para que ellos nos den nos ayuden a organizar estos saberes, ¿no? Entonces, esta matriz, que la que vamos a ver acá, es la que nos va a permitir justamente organizar esa información y ir a esa primera fase, ¿no? Que es ese primer punto de la fase 1 de planificación, que es seleccionar y definir una situación, problema del contexto. Entonces, esta matriz, como ven,
se hace al inicio del año escolar, ¿no? Ya seguramente lo tienen, ¿no? Esta matriz nos va a permitir además profundizar, ¿no? En las dimensiones que hay en el saber, ¿no? En la práctica o la convivencia que hay en la comunidad y por ende se establece, ¿no? Que podamos reconocer, ¿no? Las actividades que hay en cada mes, ¿no? En nuestra comunidad, donde está la institución educativa, ¿no? Entonces, lo que vemos arriba, ¿no? Esos saberes es importante, ¿no? Encontrar. Tenemos una actividad, ya, por ejemplo, estamos poniendo aquí el ejemplo de septiembre, ¿no? La siembra de la papa. Entonces, esa es la actividad. Indudablemente puedan haber otras actividades, ¿no? Pero como esa primer, en la fase de la planificación nos dice que tenemos que seleccionar y definir una situación, entonces de esas 4 actividades hemos decidido por la siembra de la papa. ¿Ya? Entonces, pero no es que vamos a hacer nuestro proyecto sobre la siembra de la papa. No, este es el medio que nos va a permitir, en principio, eh, profundizar en los saberes que hay dentro de esa siembra. Entonces, esa profundización la vamos a partir de estas dimensiones, ¿no? Siempre tenemos la ¿Qué formas de organización hay durante la siembra de la papa? ¿Qué tecnologías, ¿no? tenemos o se usan, ¿no? para la siembra de la papa? ¿Qué tipos de comida, ¿no? o bebidas se realizan para la siembra de la papa? ¿Qué normas o prohibiciones hay para la siembra de la papa? ¿Qué juegos, ¿no? hay en la siembra de la papa? ¿Qué ritos, ¿no? ¿Qué señas o señaleros? Y aquí viene lo que para vincular al proyecto de aprendizaje. Los problemas o potencialidades que hay en esa actividad. Y es sobre esta que nosotros vamos a empezar el proyecto de aprendizaje. Y indudablemente también ver los aliados con los cuales contamos, que también nos pide un proyecto de aprendizaje, ¿no? Entonces, conocer estas dimensiones es importante porque nos va a permitir tener una mirada eh, holística, ¿no? Y también cómo abordar las diversas competencias o aquellas competencias que van a participar en el proyecto de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si uno es de sociales, entonces diría, a ver, ¿no? ¿Qué competencia podría participar? Ya voy viendo ahí, ¿no? Voy seleccionando. Bien, entonces, esta es una primera, digamos, herramienta, ¿no? Una matriz que nos va a permitir hacer, seleccionar y definir el problema de ese contexto. En este caso, a partir de la caracterización sociocultural, ¿no? Ya, ahí tenemos entonces. Luego de esto, ¿no? El proyecto de aprendizaje no, digamos, no está aislado, ¿no? Dentro de la planificación que ya tenemos, ¿no? Se entiende que al inicio ya hemos considerado planificar eh, diversas formas, ¿no? De abordar la planificación. Una de ellas puede ser el proyecto de aprendizaje, pero esto tiene que verse reflejado en nuestra planificación anual. Entonces, no, tenemos que también ir viendo, ¿no? En la planificación, ir considerando esta forma de planificación del proyecto de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta otra matriz, ¿no? Que nos va a permitir también, ¿no? Vincular o recordar, ¿no? Que el proyecto de aprendizaje tenemos que, valga la redundancia, planificarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Entonces, por eso aquí en esquema sugerido, tenemos, por ejemplo, la forma de planificación, ¿no? Estamos viendo acá la primera columna a la izquierda, la tercera fila, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tenemos eh, ya en la era 2, ¿no? Una segunda forma de planificación, tenemos un proyecto de aprendizaje. Podríamos utilizarlo para todo el año, pero como decimos, esta forma de planificación va a depender mucho de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes o de la situación que planteemos, ¿no?
Entonces, en este caso podemos empezar con un proyecto de aprendizaje, en otro puede ser un estudio de caso, ¿no? O una unidad de aprendizaje, ya eso lo vamos a seguir. Pero en este caso nos vamos a centrar en el proyecto de aprendizaje, ¿no? Entonces, es un poco para que mm, vinculemos, no aislemos o no, digamos, imaginemos que un proyecto está desarrollándose solo, tiene que estar dentro de nuestra planificación, ¿no? Eso para ir recordando eso, ¿ya? Bien, ya entonces hasta ahí hemos visto, ¿no? Uno, en esta primera fase de planificación, ya hemos visto la manera como vamos a seleccionar y definir el problema, ¿no? A partir de la caracterización sociocultural, ahí hemos visto la matriz, y esta tiene que verse organizada, ¿no? ¿No? En nuestra planificación anual. Y ahí a partir de eso desarrollamos nuestro proyecto de aprendizaje. Pero también eh, tenemos que, como un otro requisito del proyecto de aprendizaje, y era que tenemos que hacer partícipes a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, pero si lo vamos a hacer partícipe a nuestros estudiantes de ese problema, ¿no? Que hemos, digamos, priorizado del proceso de caracterización sociocultural, pero también tenemos que llevar nuestra intención pedagógica, ¿no? Para un poco antes de socializar a los estudiantes esta primera planificación, ¿no? Que hacemos nosotros, ¿no? Como individual, dependiendo, o de manera colegiada, ¿no? Entonces esa intención pedagógica tiene que ir, ¿no? Eh, en cuenta a partir de la selección de las competencias, ¿no? O sea, seleccionar las competencias que pueden ponerse en juego para resolver ese problema. Entonces, por eso es que esta caracterización sociocultural es importante, ¿no? Pero ojo, centrado en el problema, ¿no? Ya sea un problema local vinculado a la actividad sociocultural o un problema global, ¿no? Eso ya lo definirán de acuerdo a su potencial pedagógico, ¿no? Lo otro es también, no olvidemos que en esa intención pedagógica que le vamos a mostrar a los estudiantes, ¿no? También plantearles, ¿no? Las competencias, que no solamente va a ser un trabajo de desarrollo de competencias, ¿no? Sino también abordar las competencias transversales referidas, por ejemplo, al uso de las TIC y, por supuesto, a las del aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. Asimismo, en esa eh, presentación o socialización de esta primera planificación que tenemos con nuestros estudiantes, tenemos que también plantearles, ¿no? Los tiempos y espacios, ¿no? Donde van a desarrollarse el proyecto de aprendizaje, pero enfatizando el uso, ¿no? De la lengua originaria, el castellano. ¿Cuándo vamos a usar? ¿En qué momento? Hay que ir preguntando a los estudiantes eso también, ¿no? ¿Cuándo hacemos uso de la lengua originaria? ¿En qué tiempos o en qué espacios lo vamos a hacer, ¿no? Porque el proyecto de aprendizaje no solamente está centrado en el aula, ¿no? Tenemos que salir también del aula. Y por supuesto, esa intención también que consideremos los saberes y prácticas locales, ¿no? Los saberes y prácticas que hay en la comunidad, ¿no? Donde está la institución educativa, ¿no? Entonces ya con esa intención, ¿no? Con el problema, la situación y con estos elementos que estamos indicando, ya vamos a lo referido a diseñar el proyecto, ¿no? Pero con la participación de los estudiantes, ¿no? Estamos aún en la primera fase, ¿no? De planificación, pero esta, digamos, previa a la planificación que ya hace el propio docente, antes de hacer ya nuestra planificación, nosotros mismos tenemos que socializarlo, dialogarlo con los estudiantes para que ellos también sean parte de ese diseño, ¿no? Entonces, para hacer esta, ya esta participación o este diseño del proyecto con participación de los estudiantes, aquí se plantean algunas preguntas que nos podrían orientar, ¿no? Por ejemplo, sobre ese problema priorizado, porque ya nosotros estamos yendo con un problema, ¿no? Pero habría que preguntar a los estudiantes qué les interesaría hacer o saber sobre ese problema priorizado. O de repente otro problema que también en las circunstancias se han dado, se están presentando. Entonces hay que ir teniendo esa flexibilidad, ¿no? Y si los estudiantes consideran
un punto, ¿no? Entonces hay que hacerlo, ¿no? De hecho, a partir de hecho, de un diálogo, ¿no? Con argumentos adecuados, ¿no? Esa es una primera pregunta. ¿Qué nos interesaría o qué les interesaría a los estudiantes hacer o saber sobre el problema prioritario en principio o otro que ellos hayan considerado? La otra pregunta también, un poco para que sean parte, ¿no? Se vayan eh, interesando y asumiendo, ¿no? El proyecto de aprendizaje es plantearles la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo haremos este proyecto, ¿no? ¿Quiénes lo harán o quiénes participarán? ¿O a quiénes podemos pedir que nos ayuden, ¿no? Si vamos a necesitar ayuda, entonces ya vamos viendo que los estudiantes nos van a ir respondiendo y tomando nota, ¿no? Y ya nosotros para ir diseñando, ¿no? Este proyecto de aprendizaje. Otra pregunta podría ser, ¿qué nombre podría tener el proyecto? Ya ir pensando en ese nombre, ¿no? Ya con estas 4 preguntas ya un poco puedes ir surgiendo ese nombre. Y lo otro también es en qué tiempo o qué tiempo tendrá, ¿no? Tomará la realización del proyecto, ¿no? Asimismo, ¿y qué haremos con el proyecto? ¿Para qué nos va a servir? Y por supuesto, ¿cuál será pues el producto final o el proyecto final que vamos a realizar? Estas preguntas, como hasta aquí estamos en un proceso de trabajo colegiado, tenemos que irlas recogiendo el profesor de comunicación en sus horas, ¿no? O dividirse, ¿no? En qué tiempo los vamos a ir recogiendo para que así todos, ¿no? Podamos tener una apreciación de nuestros estudiantes, ¿no? Y así también haya una participación más activa, ¿no? De los estudiantes. Entonces, esta acción, ¿no? Es la que justamente va a marcar, ¿no? La diferencia del proyecto de aprendizaje, ¿no? Porque está generando que los estudiantes sean parte, ¿no? O consensuemos, dialoguemos, o sean parte de esta planificación o del diseño del proyecto, ¿no? Entonces, generando así un compromiso, una identificación, ¿no? Alternativas, propuestas de los propios estudiantes. Entonces, que indudablemente va a ser mucho más participativo, ¿no? La acción de nuestros estudiantes, ¿no? Hasta aquí es un poco la planificación, ¿no? Eh, que nosotros, maestros, recogemos, ¿no? Y conversamos, dialogamos con los estudiantes. Ya con estos insumos, ¿no? Nos vamos ya ahora sí a la planificación pedagógica, ¿no? Mm, ya ahí sí hemos presentado nuestra situación, nuestro problema, ¿no? A partir del calendario sociocultural, ¿no? O algún problema, o vinculado a un problema local o global, por favor, téngalo muy en cuenta, ¿no? Y ya entramos ya a hacer una planificación estrictamente, ¿no? Entonces, con todos los elementos que nuestros estudiantes nos puedan haber dado, entonces ya podemos describir la situación significativa, ¿no? O en todo caso precisarla, adecuarla en función de ese interés, de esa necesidad que nos han planteado nuestros estudiantes. Por eso esta situación significativa, mmm, decíamos al inicio, ¿no? Tiene que ser real. Entonces, ¿qué mejor real que ha sido a partir del proceso de caracterización sociocultural? Ha tenido se ha socializado, se ha conversado con los estudiantes. Entonces, va a ser una situación real. Que fundamentalmente tiene que también tener algunos elementos, ya eso está por descartado, pero tiene que tener algunos elementos fundamentalmente que posibilite, ¿no? Movilizar las competencias, ¿no? Que posibilite, ¿no? El uso de diversos saberes, ¿no? Una mirada plural, ¿no? Que aborde la necesidad de que el problema que se plantea en la situación de la posibilidad de que sea abordado o solucionado haciendo uso de diversos saberes, ¿no? De la posibilidad también de hacer uso de la lengua originaria. Entonces ahí eso se tiene que sentirse, ¿no? Darse. Lo otro es que también ya escuchando a los estudiantes, ¿no? Tengamos la oportunidad también ya de ir precisando, ¿no? O de ir reflexionando sobre cuáles van a ser los propósitos de aprendizaje, es decir, qué competencias realmente voy a desarrollar en el proyecto de aprendizaje. Ya escuchando a los estudiantes y en diálogo con el colegiado, pues ya podemos ir determinando, ¿no? Y precisando los propósitos, ¿no? Ya de sociales, yo estaba pensando
de repente trabajar la competencia construir intervenciones teóricas, pero ya en el diálogo con estudiantes su intención está más por esto de los recursos económicos, entonces cambiaré. Eso también va a depender mucho de esta participación y de las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Lo otro es que a partir de eso también tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para recoger las evidencias de aprendizaje, ¿no? Y a partir de eso ir viendo, ¿no? Con esta mirada de la evaluación formativa, y cómo van los estudiantes, su nivel de logo con respecto al estándar o a la misma competencia, ¿no? Ya una vez descrito la situación, ¿no? Planteado los propósitos, seleccionado los instrumentos o los criterios, ¿no? De evaluación para recoger las evidencias, entonces ya se plantea diseñar las actividades, ¿no? O sea, cuál es esa secuencia de actividades que nosotros vamos a plantear, ¿no? Y por supuesto prever lo que vamos a necesitar, ¿no? Los recursos que podamos nosotros ir utilizando o va a ser necesario conocer, ¿no? Entonces, eso con respecto a la planificación pedagógica, ¿no? Hasta ahí es la fase uno de planificación, ¿no? Entonces, asumiendo esta fase, indudablemente tenemos que ir considerando, ¿no? Haciendo esta primera fase, no olviden, a describir, plantear una situación, un problema, pero a partir de la caracterización sociocultural, ¿no? Socializar, Oh, madre, dialogar. buenas tardes. Sí, a ver, creo que por ahí Nico, el su micro. picha de ¿Ya? Entonces, y luego de socializar con el estudiante, asumimos nosotros la planificación, ¿no? Y ya planteamos estos elementos que son justamente lo que vamos a hacer más adelante, son elementos básicos que todo tipo de planificación debe tener y que hemos venido más bien desarrollando, ¿no? Y que hemos visto también ya en los recursos, o bueno, ahora los recursos que son como las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Luego de esto pasamos a la fase 2, ¿no? Ya la ejecución del proyecto. Bueno, ya su propio nombre dice, ya planificado, ¿no? Como ya parte de un proyecto, tenemos que pues, no queda ahí en la idea, en lo planificado, en lo organizado, ¿no? Sino que tenemos que llevarlo a ejecutarlo, ¿no? Implementarlo, ¿no? Entonces, eso es poner en práctica, poner en marcha, ¿no? Indudablemente puede ocurrir que lo planificado a veces no por el tiempo cambian o ocurren algunas circunstancias o hechos, ¿no? Que van a exigir o cambia el interés de los estudiantes, entonces ahí como todo proceso de planificación, o sea, hay que reajustar, ¿no? No hay ningún problema, pero siempre en diálogo con los estudiantes. Y seguramente ellos son los que nos van a decir, ¿no? Que hay que reajustar, ha ocurrido esto, miren, profesor, entonces hay que ir a la par con ellos, ¿no? Pero siempre en diálogo y procesos de mediación que son tan necesarios en esta fase, ¿no? Y luego de eso vamos ya a también en esta fase de ejecución del proyecto, ¿no? Tenemos que ya ir preparando, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Ya había el diseño, pero ahora sí ya lo desarrollamos, ¿no? Lo implementamos, ¿no? En nuestra práctica pedagógica, ¿no? Y como decíamos, también a la par, ¿no? Si van surgiendo nuevas necesidades, entonces hay que irlas considerando, ¿no? En esta ejecución del proyecto, indudablemente es fundamental, ¿no? Eh, que lo que debe guiar, ¿no? No es eh, el rol del maestro, ¿no? Sino como mediador, sí, pero fundamentalmente propiciar ese protagonismo, ¿no? Y esa participación de los estudiantes, ¿no? Y fundamentalmente que ésta sea dado a través de un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, las actividades que planifiquemos tienen que tener esa particularidad, ¿no? A esto acuñaríamos que en esta ejecución del proyecto es donde se tiene que visibilizar con mayor envergadura eh, parte de la propuesta pedagógica, ¿no? Del modelo EIB, que es el desarrollo del diálogo de saberes, ¿no? Y el desarrollo del bilingüismo. Entonces, esos dos elementos
como parte de la propuesta de PJ en Bolivia, tiene que, ya en la ejecución tiene que visibilizarse de una manera más clara. O sea, en las actividades propuestas a través de tareas o consignas, tiene que darse, ¿no? Y eso justamente va a permitir el rol activo de los estudiantes y, por supuesto, el trabajo colaborativo, ¿no? Y además nos va a permitir también organizar, ¿no? Y registrar esas evidencias que vamos a ir recogiendo, ¿no? Y indudablemente esa nos va a permitir, pues, ir viendo, ¿no? El nivel que van alcanzando los estudiantes con respecto a lo planificado, ¿no? Entonces, esta ejecución de proyecto es fundamental, ¿no? Eh, eh, plantear actividades, vamos a ver ahí un ejemplo al final, ¿no? A partir de ya las sedas que se ha venido elaborando y cómo también esas podemos utilizarla para convertirla en un proyecto de aprendizaje, ¿no? Mm, tenemos también ahí eh, ya la fase, y la tercera fase es referido ya que una vez ejecutado el proyecto, ¿no? Viendo también los espacios, ¿no? Eh, Donde va, que no solamente sea los espacios dentro de la escuela, ¿no? Porque las instituciones educativas A y B, digamos, es una gran fortaleza, ¿no? Que podamos hacer uso de otros espacios, ¿no? Que están en nuestro entorno, muchas veces cercanos, ¿no? Y podemos acceder, ¿no? De una manera natural en algunos casos, ¿no? Y a diferencia de otros contextos en el cual pues solamente lo verán por video, ¿no? Pero nosotros tenemos esa fortaleza, entonces hay que aprovecharla, ¿no? Ya no puede ser que si estamos hablando de, por ejemplo, el caso de la competencia que gestiona responsablemente el espacio del ambiente, ¿no? De las características, ¿no? Del espacio, entonces en el aula, ¿no? Más bien tendríamos que salir, ¿no? O sea, hay que ir viendo, pues justamente por eso decíamos al inicio, esa necesidad de ir también cambiando nuestra forma de ver, ¿no? De entender el aprendizaje. Luego ya de esta fase viene ya terminado, habiendo logrado las evidencias, ¿no? Habiendo documentado, ¿no? Las producciones y actuaciones de los estudiantes, indudablemente esto es una mirada holística, ¿no? Que desarrolla el pensamiento complejo, ¿no? Vamos ya que no quede ahí. Como todo proyecto tiene que ser comunicación, ¿no? Tiene que darse a conocer, ¿no? Tiene que ser socializado, tiene que comunicarse los alcances, los logros, ¿no? Tanto de nuestros estudiantes como del propio proyecto, ¿no? Entonces, ya hay algunas preguntas que podrían ayudar, ¿no? A que los estudiantes, eh, digamos, mm, puedan pensar, ¿no? En hacer uso, ¿no? O cómo mostrar, ¿no? Entre ellos, a la comunidad local, regional, global, a través de diversos medios. Entonces, la pregunta probablemente podría decir, ¿cómo presentaremos nuestro proyecto, ¿no? En la institución educativa, por ejemplo? ¿Qué necesitamos, ¿no? ¿Qué responsabilidades vamos a asumir cada uno, cada grupo? ¿Y cómo haremos la difusión de nuestro proyecto? Preguntas importantes que nos van a permitir entonces no solamente ver el desarrollo de las competencias, sino también esto de la autonomía, las competencias transversales, ¿no? Y como decíamos al inicio, también el de las formas de organización, las formas de trabajo colaborativo, ¿no? Y el uso de diversas formas para la difusión, ¿no? Podrían surgir otras formas, ¿no? Como el uso de las redes, etcétera. Pero eso va a salir de nuestros propios estudiantes, claro, dependiendo también, ¿no? Del nivel o grados en los que estemos trabajando el proyecto, ¿no? Mm, Luego de esta comunicación, ¿no? Ya que se ha presentado, ¿no? Se ha visto qué necesitamos, da igual, ¿no? Ya se han distribuido las responsabilidades, ¿no? Ya se ha hecho uso de diversos medios para su difusión, ¿no? Es importante también el otro elemento, que es la evaluación del proyecto, ¿no? Eh, si bien es cierto, ¿no? El proyecto, esta evaluación tiene que abocarse desde dos perspectivas, ¿no? Una primera, de hecho, eh, requiere enfocarse en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Es decir, si es que ha logrado los propósitos de aprendizaje previstos. Es decir, se ha alcanzado el nivel de desarrollo con respecto a las competencias
planteadas, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir sentándonos, porque las actividades que hemos visto en el proceso de implementación nos va a permitir eso, ¿no? ¿A qué medida se ha logrado, ¿no? En principio. Y para eso, justamente, ver que ha logrado, ¿no? Los propósitos, entonces las evidencias van a ser fundamentales ahí. Es por eso que en el proyecto, toda acción, tenemos que ir recogiendo evidencias, ¿no? Porque estas van a constituirse, ¿no? En objetos que nos van a permitir analizar e identificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, ¿no? Pero no solamente debe ser para ver el nivel, sino también como parte de la evaluación formativa, ¿no? Ir, ¿no? Haciendo estos procesos de mediación a partir de la retroalimentación respectiva, ¿no? Tanto para el estudiante, ¿no? Que le va a permitir, ¿no? Ir eh, reconociendo, identificando estas necesidades de aprendizaje durante todo el proceso, ¿no? Pero también, y eso a veces olvidamos, ¿no? Los maestros, que estas evidencias, ¿no? ¿No? También nos permite identificar algunas fortalezas, ¿no? O debilidades que nosotros, los maestros, ¿no? Durante todas las actividades que venimos realizando, ¿no? Podemos identificar. Entonces, también, ¿no? Las evidencias nos van a permitir mm, identificar, ¿no? El nivel de logro alcanzado por los estudiantes, pero también cómo podemos mejorar nosotros nuestra práctica pedagógica. O sea, eso es importante, ¿no? A veces vemos la evaluación solamente centrada en el estudiante, pero también hay que relacionarla para mejorar nuestra práctica pedagógica. Eso con respecto ya al proceso de aprendizaje propiamente dicho, pero esta evaluación del proyecto también, ¿no? Tiene que estar enmarcada, ¿no? En, eh, la, en la evaluación del propio proyecto, ¿no? Es decir, que también los estudiantes den cuenta de que el proyecto de aprendizaje eh, les ha permitido, por ejemplo, desenvolverse de manera individual o, ¿no? O como equipo de trabajo. Pero ¿y qué, cómo ha sido su actuar, ¿no? En de manera individual o su actuar dentro del equipo de trabajo? Entonces, eso va a ayudar muchísimo. También es como decíamos al inicio, ¿no? Es la intención justamente de la realización del proyecto de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto, escuchar también, ¿no? Es como parte de la evaluación, ¿no? Del propio proyecto, si el mismo proyecto ha logrado, ¿no? Cumplir con lo que al inicio, recuerdan ese diseño, lo que ellos decíamos que recojan expectativas, cómo podíamos organizarnos, cómo podríamos hacerlo, qué vamos a utilizar. Ahí, en esta parte, es importante que ellos, ¿no? Den sus opiniones, ¿no? Podemos hacerlo en algunos casos haciendo uso de algunos instrumentos, como una lista de cotejo. Va a depender mucho también, ¿no? De las características, ¿no? De nuestros estudiantes, pero también podremos hacerlo directamente, ¿no? Y ahí, por supuesto, es importante ir destacando, ¿no? Como decíamos anteriormente, el uso, ¿no? De la lengua. En algunos casos podríamos hacerlo en castellano, en otros haciendo uso de la lengua originaria. Entonces, esos elementos son importantes y los tenemos. Entonces, en esta evaluación del proyecto, recordemos, ¿no? Una centrada en razón de los procesos de aprendizaje, es decir, las necesidades, ¿no? De aprendizaje de los estudiantes, y la otra en eh, lo logrado, ¿no? Por el propio proyecto, ¿no? Pero en su actitud del estudiante. Y entonces, ahí tenemos ya las fases, ¿no? De realización del proyecto de aprendizaje, ¿no? Que cierra con la evaluación. Y a partir de aquí, queremos un poco sintetizar a partir de estas dos eh, láminas, ¿no? Que nos va a permitir tener un panorama, ¿no? La fase del proyecto que hemos ido describiendo, ¿no? Y estos componentes que también hemos ido indirectamente mencionando, ¿no? Pero mostramos esto en razón de ir relacionando, como para ir un poco articulando, ¿no? Y hacer uso de los recursos o de los recursos que ya se han venido elaborando, ¿no? En la secundaria IB, ¿no? Eh, Preguntaría ahí, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, sean las fases o sean estos componentes que se plantean aquí básicos de un proyecto de aprendizaje.
no nos hace recordar algunos a los componentes de lo que es una experiencia de aprendizaje. ¿Qué tienen en común, ¿no? Eh, la experiencia con el proyecto de aprendizaje. ¿Nos puede servir una experiencia de aprendizaje para eh, mm, elaborar un proyecto de aprendizaje? Entonces, nosotros como equipo eh, estamos un poco en la mirada de que como recursos, la experiencia hay que seguirlas mirando, ¿no? Hay que seguirlas utilizando, ¿no? Pero si queremos hacerlo a través, en este caso, de otra forma de planificación, como la experiencia, perdón, como el proyecto de aprendizaje, entonces podríamos hacerlo, ¿no? Pero para eso hay que recordar. Entonces recordamos ahí estos componentes, ¿no? Que justamente, miren, todo lo que hemos conversado eh, tienen, ¿no? Elementos básicos que el proyecto también lo tiene. Hemos hablado de que en el proyecto de aprendizaje se plantea una situación, ¿no? Miren que nuestra experiencia de aprendizaje también se plantea, ¿no? Parte de un contexto, de una realidad también, ¿no? Experiencia de aprendizaje. Las experiencias tienen un reto. En el caso del proyecto, lo vemos más como destaca, ¿no? El problema, pero que podemos seguir destacando esa relación. En nuestra experiencia de aprendizaje tenemos un propósito, y en el proyecto de aprendizaje también un propósito. En la experiencia de aprendizaje se plantea un producto, en la proyecto de aprendizaje también nos plantea un producto. Nos plantean criterios de esos productos, en ambos es igual. Se plantea, en el caso de la experiencia de aprendizaje, una secuencia de actividades. En el caso del proyecto de aprendizaje, un diseño de actividades, que es casi similar, ¿no? Indudablemente, hemos indicado que en ambos casos tenemos que desarrollar el diálogo, saberes y el bilingüismo, ¿no? Para alcanzar ese actuar competente de nuestros estudiantes, y de hecho eso en el marco de una evaluación for- formativa, ¿no? Entonces, mire, hay elementos o sea, estos elementos básicos de lo que hemos venido eh, trabajando, ¿no? Elaborando en estos últimos años, o sea, no lo descartemos, o sea, tomémoslo como una referencia para a partir de eso poder vincular, ¿no? Eh, eh, o adecuar, ¿no? O elaborar proyectos de aprendizaje, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que un poco ahora voy a permitirme abordar, ¿no? Eh, para ir viendo ya estos elementos que hemos mencionado del proyecto de aprendizaje a partir de una experiencia de aprendizaje. Entonces, para eso voy a dejar de compartir un ratito y a ver si se observa. ¿Me confirman, por favor? ¿Se observa? ¿Me confirman, por favor, si se observa? Si llegamos a observar, maestro, Listo, gracias, gracias. más bien el cuadro o en todo caso el organizador visual no se llega a observar. Ya, ya, sí, sí, eso lo explicaré nomás. Gracias, mami. Bien, entonces, mm, decíamos que de hecho, no estamos eso para un poco ir aclarando. No estamos diciendo que una experiencia de aprendizaje es igual que un proyecto, ¿no? No, eso no estamos diciendo. Tampoco estamos asumiendo que son lo mismo, ¿no? De hecho que no. Pero sí que hay elementos en común de lo que hemos venido trabajando en las experiencias de aprendizaje.
que son comunes, ¿no?, al proyecto de aprendizaje. Y ahora vamos a verlo, ¿no? Y cómo podríamos, porque esta es la intención, cómo podríamos, haciendo uso, ¿no?, de las experiencias de aprendizaje tanto de 2021 como de 2022, ¿no? Y como recurso, ¿no? Irlas mirando, irlas analizando, y tomar algunos elementos, ¿no?, los básicos por lo menos, para a partir de eso plantear proyectos de aprendizaje, ¿no? Eh, Eso es lo que un poco vamos a mostrar ahora, ¿no? Por ejemplo, todos hemos revisado las SEDAS, ¿no?, las experiencias de aprendizaje. En este caso estamos tomando como referencia ahí una experiencia de aprendizaje del 2022, ¿no? De la EDA 4, del sexto ciclo, ¿no? Entonces, sobre esa es un poco que vamos mirando. Y, por ejemplo, el título, ¿no?, de la EDA, promovemos el consumo de productos originarios para preservar nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Ya, ese es el título. Ya, entonces, de hecho, como hemos explicado, el proyecto también tiene un título, ¿no? Que, de hecho, aquí la diferencia es que, en realidad en la EDA también no era necesaria la participación de los estudiantes, pero para las circunstancias, o sea, no se ha dado indudablemente, pero ahora si asumimos el proyecto, entonces hay que posibilitar la participación de los estudiantes, que en realidad ese es lo potente, ¿no? Entonces, ahí podríamos precisar mejor el título, como manera que los estudiantes hemos escuchado sus opiniones, ya no solamente quieren mejorar el consumo de productos, sino, no, mejor mejoramos nuestra salud, ¿no? ¿No? Que hemos visto que hay diversos casos, ¿no?, de que están por la obesidad, las comidas, etcétera. Ya miren, ahí podemos ir precisando ahí, ¿no? Entonces miren esa precisión ahí, ¿no? Mira, según uno, promovemos el consumo de productos para preservar su salud, pero aquí le damos prioridad a nuestro. Mejoramos nuestra salud alimentándonos con buenos frutos, ¿ya? Entonces, ahí ya podemos ir viendo. Otro elemento en común es referido a la situación, ¿no? En ambos casos, ¿no?, se parte de una situación, pero ojo, eso y hay que recordar siempre, ¿no?, a partir de ese proceso de caracterización sociocultural que se grafica en el calendario comunal. Pues ahí tenemos una situación planteada, ¿no? Por ejemplo, ya elaborada, ¿no?, que el estudiante lo ha recibido, etcétera, ¿no? 6 turnos dialogaban mientras disfrutaban del recreo, ella sacó rápidamente su alforja y degustó el charqui con papa andina, sancochada, mientras que él retiró de su mochila papas fritas con arroz. El joven tanto lo observaba, pero y le dijo: yo como mucho, por eso estoy gordito, y ahora sí he visto que a diario traes papas fritas, ¿será por eso que siempre te duermes en clase? Y tuvieron a decidir en investigar al respecto, y en nuestra zona andina compramos diversos productos alimenticios que son provechosos, pero ¿por qué no los consumimos? ¿Será que nos alimentamos inadecuadamente y comemos siempre los mismos alimentos? Y entonces, esa situación planteada en esta experiencia de prensa, bueno, ¿no? O sea, la podemos, ojo, recordemos, ¿no?, que la primera es que nosotros tenemos que llevar una situación, un problema a nuestros estudiantes, ¿no?, vinculada, miren que acá no es una actividad socioproductiva, y eso también hay que aclararlo, ¿no? A veces en la secundaria hoy nos dicen, no, solamente tocan temas vinculados a las actividades productivas, ¿no? Pero no, miren, es un problema local, pero que está vinculado a un problema global, ¿no? Como esto de la alimentación, mm, de la mala alimentación, ¿no? Entonces, esto, de hecho, si nosotros la llevamos con los estudiantes, probablemente nos digan, no, profesor, veámoslos así, cambiemos, ¿no? Pero la idea es que ya como parte para generar esta participación activa de nuestros estudiantes, tendríamos que ir, ¿no? Lo fundamental de la situación, y como que el proyecto lo exige, el proyecto de aprendizaje, es que el problema esté planteado, ¿no? Sea potente, lo reconozcan los estudiantes, ¿no? Entonces, cualquier situación, sea esta o lo que nosotros llevemos a los estudiantes, tengan que identificar el problema. Y bueno, ahí en sean a nivel de los estudios de superiores, ¿no? Básicos, o los estudios ya de maestría, recuerdo,
todos nos piden un problema de investigación y ya. Creo que asumir esa particularidad de reconocimiento de un problema es importante, ¿no? O sea, distinguir o diferenciar un problema referido a una causa, a, un, a sus síntomas o a las consecuencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, en la situación, eso tiene que notarse, ¿no? Por eso esa redacción que nosotros primero lo vamos a hacer, que nosotros lo comprendan, y ya lo comprendo, si ya no va a ser necesario de repente hasta solamente precisaremos algunos aspectos, ¿no? Pero si nosotros le tenemos esa claridad y está ligado a las prácticas cotidianas de nuestros estudiantes, indudablemente eso va a ayudar mucho, ¿no? Pero si es que no hay la claridad, nosotros no lo comprenden, entonces sería interesante hacer ya esa técnica, ¿no? Esa estrategia del árbol de problemas que nos ayuda a tener una mirada, a identificar el problema, ¿no? Sus causas y consecuencias. Y ahí en la misma situación podremos distinguir, porque es una particularidad de la situación, ¿no? Entonces, sé que me decían que no se ve, pero la idea es eso, ¿no? Que hagamos uso, ¿no? De, de esta técnica para que un poco nuestros estudiantes reconozcan. Entonces, tanto en la EDA tenemos la situación y el reto, en el caso del proyecto, la situación y el problema fundamentalmente, ¿no? Que es, digamos, una similitud, ¿no? Lo podemos distinguir. Entonces, ya miren cómo estamos usando, ¿no? Una experiencia de aprendizaje 2022 para convertirlo en un proyecto más actual en base ya a esta forma de planificación. El otro elemento, ¿no?, que tenemos está referido al propósito, ¿no? Toda EDA, si ustedes han revisado las EDAs 2020, 2021, 2022, tienen un propósito, ¿no? Eh, igualmente, para el proyecto de aprendizaje también nos plantean que tenemos que tener propósito del proyecto, ¿no? Entonces, miren, tenemos, usando esta EDA, el propósito es promover en lengua original y castellana el consumo de productos alimenticios originarios para preservar nuestra salud y mantenernos saludables. Entonces yo digo, ajá, como tiene que ser coherente también con el problema, ¿no? Con la situación, como ya hemos precisado, hemos identificado más claramente el problema, entonces el propósito también, ¿no? Ya cambia, promover la alimentación a base de los frutos de la zona para preservar nuestra salud y mantenernos saludables, ¿no? Haciendo uso de la lengua original del castellano, ¿no? Disculpen ahí un error. Y entonces, miren, estamos usando, ¿no?, planteamientos de una EDA para el proyecto de aprendizaje. Igualmente, ¿no?, en la EDA también nos plantean el producto, ¿no? Entonces aquí nos plantea el producto, ¿no? Desarrollaremos en lengua original y en castellano una feria de productos alimenticios originarios para promover el consumo y la revaloración de sus propiedades nutricionales. Entonces, pero en el proyecto ya lo voy precisando, ¿no? Para que un poco los estudiantes tengan más claridad, porque ahora sí podemos dialogar, ¿no? Lo comprendan. Entonces, miren, ya lo podemos ir resumiendo, precisando mejor, ¿no? Feria de productos alimenticios originarios para promover la buena salud y la revaloración de nuestra salud. Entonces, miren, ya estamos, hay elementos comunes. Si yo preguntara ahorita, ¿es todo lo que estamos viendo ahorita, de qué etapa es? ¿Ya? Esa es parte todavía de la planificación pedagógica, ¿no? O sea, estamos haciendo, yo estoy mm, llevando algunos elementos de las EDAs para hacer mi planificación pedagógica, ¿no? Y de ahí presentarlo a los estudiantes, ¿no? En el caso de la EDA, otro elemento importante de una experiencia de aprendizaje es la secuencia de actividades, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Que está ahí en la experiencia en la parte de que es de, ¿no?, de planificación, ¿no? Recuerdan que tenía ahí una ruta, ¿no? De estos puntos grandes, ¿no? Que nos invitaban a, digamos, tiempos, ¿no? Que podíamos eh, subdividir para ahí a partir plantear actividades más concretas, ¿no? Y en el caso de un proyecto nos plantea el diseño de actividades, ¿no? Entonces, igual, nosotros ya no vamos a asumir la ruta, ¿no?, estos puntos, digamos, bloques grandes, sino nos vamos a centrar ya en las actividades, porque estas son actividades, ¿no? Y entonces las vamos a ir mm, ordenando, ¿no? Dependiendo un poco ya en algunos casos puede mantenerse, ¿no?, el orden planteado ahí, o dependiendo un poco de la necesidad, ir adecuando, precisando, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Sesiones 1, 2, 3, ¿no? Dependiendo un poco también de las características de la actividad, y eso sí ya
tendremos que entrar a la actividad y ver un Zoom y ver si es que esta actividad solo se va a realizar en una sesión o va a requerir hacerla, dividirla en dos, o va a necesitar complementar con otra sesión más, o requiere una previa, ¿no? Entonces hay todas esas posibilidades que hay que ir viendo, pero eso indudablemente va a requerir que nosotros leamos esa actividad, ¿no? Pero ahorita como la idea es mostrar, ¿no? Digamos, uso que podríamos hacer para ir construyendo nuestro proyecto de aprendizaje. Tenemos ahí, después en la EDA nos plantea desarrollo de las actividades, ¿no? De aprendizaje, y en el proyecto de aprendizaje nos plantea una ejecución del proyecto, ¿no? Que hemos indicado en esta ejecución del proyecto, ya es, ¿no? La puesta en marcha, ¿no? De ese diseño que hemos planteado, ¿no? ¿No? O sea, ya poner a práctica todo lo que hemos preparado, ¿no? Las actividades, tareas, consignas, ¿no? Cosas que en la EDAS también están, y esas las podemos ver en las actividades de aprendizaje, ¿no? ¿No? O sea, tiene 13 actividades. Entonces, esta en realidad, y esa es una, aquí recordemos, ¿no? En las EDAS están en modo estudiante, ¿no? Es para que el estudiante lo lea, el estudiante sepa qué realizar, ¿no? Se lea las pautas, ¿no? Y eso, a veces por eso decían, no, pero eso ya está todo tan milimetrado, ¿no? Por eso ahí requería un poco la mediación del docente, ¿no? Pero si queremos nosotros hacerlo parte como un proyecto, entonces la tenemos que poner ya no modo estudiante, sino modo docente, ¿no? Ya plantear, ¿no? Hacerlo parte de nuestra planificación, ¿no? Para que nosotros lo desarrollemos en los estudiantes, ¿no? Entonces, podríamos esta actividad uno, por ejemplo, ir adecuándola a modo docente, ¿no? Y así nosotros también ir teniendo nuestras diversas actividades. Cosa que eh, pues, a veces no se hizo, ¿no? O, pero en todo caso ahora a partir de los proyectos de aprendizaje podrían irse realizando, ¿no? Lo otro es que otro elemento del proyecto de aprendizaje que a veces decimos, no, pero en la experiencia de aprendizaje no había, ¿no? Es la comunicación del proyecto. Y sí, en la planificación, en esta secuencia de actividades, bien, aquí, ¿no? En todas las experiencias de aprendizaje, en la última actividad, siempre estaba, digamos, enmarcada, ¿no? En difundir, ¿no? Lo que se había alcanzado, ¿no? En todas las actividades previas, ¿no? Por eso podemos leer ahí difundimos productos alimenticios originados a nuestra familia y comunidad, ¿no? Entonces, miren, ya hay una actividad de comunicación, de difusión, ¿no? De lo que se ha alcanzado y se ha logrado. Entonces, decimos, no hay la comunicación para el proyecto de aprendizaje. Bueno, ahí, y lo estamos ahí mostrando. Entonces, por eso es que lo ponemos acá. Comunica proyecto, ¿no? Estaba en la sesión, o en la actividad 13, ¿no? Difundimos productos alimenticios originarios a nuestra familia y comunidad, ¿no? Entonces, eh, si lo hay, solo es cuestión de que, vuelvo a repetir, en todas las EDAs, la última actividad está referida a la comunicación, ya a difundir. Entonces nos puede ayudar como actividad o acciones, ¿no? Porque fundamentalmente en realidad es como acciones, ¿no? Y ahí hacemos la organización, ¿no? Cómo se distribuyen los equipos, etcétera, nuestros estudiantes, ¿no? Para hacer esa difusión o esa comunicación del proyecto, ¿no? Entonces podemos hacerlo. Y en la otra fase, tal como habíamos mencionado, está referido a la evaluación del proyecto, ¿no? Y, y entonces ya hemos indicado, ¿no? Que esta evaluación del proyecto, ¿no? Según lo que hemos dicho, para un proyecto de aprendizaje, ¿no? Está referido en dos aspectos, ¿no? Uno, referido a el proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, sobre el nivel alcanzado por nuestros estudiantes en base a sus evidencias, ¿no? Y eso, en el caso de las SEAS, alguien puede decir, pero eso no está, o sea, no, sí están. Toda actividad, como lo hemos mencionado también, tienen, ¿no? Al final de esta actividad uno, al final, si ustedes recuerdan, o la podemos revisar, tiene al final dice, ¿no? Evaluación de los aprendizajes, ¿no? Que ahí tiene una lista de cotejo donde se evalúa, ¿no? Eh, todo
de acuerdo a las capacidades planteadas de la competencia, ¿no? Entonces, si queremos solamente, estrictamente en base a las evidencias recogidas, entonces estas nos pueden ayudar, ¿no? De las EDAs. Cada actividad las podemos extraer y ahí mirar, ¿no? Pues hay una vinculación. Lo que sí un poco, la otra parte de la evaluación del proyecto referido a, a dar una opinión sobre el proyecto en sí, ¿no? Si nos ayuda a hacer la cuestión autónoma, el trabajo colaborativo, eso en algunas experiencias de aprendizaje sí estaba manifestado, ¿no? Porque siempre habíamos planteado que se dé también una evaluación de la autonomía, ¿no? Pero que un poco eso se fue diluyendo, pero en algunas podemos encontrar y en otras no, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunos, en todo caso, elementos que nos podrían permitir, como estamos viendo, eh, hacer uso, y esa es la intención, un poco aclarando ahí, hacer uso de nuestras experiencias de aprendizaje elaboradas, ¿no? En los últimos 2 años, del 2021 y 2022 especialmente, y nos puedan servir como un insumo para, ¿no? Construir, ¿no? Elaborar nuestros proyectos de aprendizaje. Por supuesto, dándole su precisión, su contextualización, ¿no? De acuerdo a las características de nuestros estudiantes, ¿no? De su propio contexto. Eso sí, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Pero en todo caso, la idea era mostrar que los elementos que hay en una edad pueden ayudarnos como recurso y como insumo para elaborar, recrear, ¿no? Complementar un proyecto de aprendizaje. En función de todas estas características que hemos indicado, debe de tener el proyecto de aprendizaje, ¿no? Mm, eh, Bien, ya para ir cerrando, quiero también cerrar con esta parte fundamental, ¿no? Que, que debemos tener en cuenta, ¿no? Considerar para que el proyecto de aprendizaje en realidad desarrolle un elemento de nuestra propuesta pedagógica de modelo IB, ¿no? O sea, desarrollar competencias desde una perspectiva intercultural. Habíamos dicho que este desarrollo de las competencias de una perspectiva intercultural implica fundamentalmente es una actitud en realidad, ¿no? Del maestro o de la persona, ¿no? Con respecto a cómo concibe las competencias planteadas, ¿no? Y habrá oportunidad, esperemos, ¿no? Si hacemos el análisis de algunas competencias, o sea, muchas veces lo leemos literalmente, pero no aperturamos, no abrimos nuestras ideas, ¿no? De una manera plural para entenderla, ¿no? Desde la mirada, ¿no? De los pueblos originarios, los pueblos quechos en este caso, ¿no? Y entonces, por eso es que a veces desarrollamos de las competencias, pero a veces desde solo una perspectiva, ¿no? Monocultural, y no la asumimos una perspectiva más intercultural, ¿no? Porque el mismo currículo nos plantea esa necesidad. Entonces, cuando nosotros, por eso es que cuando hablamos de planificación, eh, para hacer el proceso de planificación, en la IB planteamos siempre estas consideraciones, ¿no? Una primera, que ya lo hemos visto, la necesidad y el proyecto lo exige además, es el conocimiento, el contexto, ¿no? Y en la IB planteamos de ese conocimiento, ahora hemos visto solamente la caracterización sociocultural, pero también eh, en EIB planteamos también hacer una caracterización sociolingüística, ¿no? Para ubicar el uso de las lenguas no solamente en la institución educativa, sino en la comunidad, ¿no? Para un poco a partir de ese reconocimiento ver a qué aliados tenemos para fortalecer la lengua, revitalizarla o hacer uso, ¿no? En otros espacios, ¿no? La otra consideración que hemos planteado es ya el conocimiento del estudiante, ¿no? Y este conocimiento del estudiante implica eh, que también, ¿no? Hacer un proceso de caracterización psicolingüística, es decir, qué nivel de uso de la lengua tienen los estudiantes, ¿no? Si es una escuela de fortalecimiento, a ver qué nivel de uso de la lengua originaria tiene, en este caso el quechua, ¿no? Y qué nivel de uso del castellano tiene, ¿no? O viceversa, si es revitalización y en ámbitos urbanos, ¿no?
Entonces, esos elementos, esa es otra consideración que también hay que considerar para los proyectos de aprendizaje. Y la otra, que está justamente vinculada a esta, es el conocimiento del currículo, ¿no? Y del modelo de servicio IB, pero no de un conocimiento tal como lo plantean, porque nuestro currículo pues intenta, ¿no? O sea, se plantea una visión general, ¿no? Pero en esta diversidad, ¿no? En nuestro país, ¿no? ¿No? La misma región, ¿no? Escucho tan diversa, ¿no? Tan andino, amazónicos, y entre los andinos también hay diversidad. Entonces, comprender el currículo y hacerlo pertinente, ¿no? A estas diversas realidades es importantísimo. Entonces, ahí sí es importante asumir esta perspectiva intercultural, ¿no? Pero eso implica asumir, ponerse en el lugar de nuestros estudiantes, de nuestra población, para ir comprendiendo cómo ellos podrían comprender, cómo podrían comprender, dialogar, ¿no? Lo que cotidianamente realizan con lo que, con lo que nos plantea en las programaciones curriculares, ¿no? Entonces, ese es un poco, ¿ya? Y entonces, algunos elementos, ¿no? Que nosotros, el equipo considera que debería tenerse en cuenta, ¿no? Para que nuestros proyectos de aprendizaje desarrollen competencias en una perspectiva intercultural, estamos aquí visualizándolas, ¿no? De hecho, ya hemos hablado de algunas de ellas, ¿no? Pero vale recalcarlo, ¿no? Para hacer una síntesis de esto, ¿no? Una de ellas es que tenga que, de hecho, presentar una situación vinculada a su contexto. No es que es del contexto, sino sea vinculada a su contexto, porque ha ocurrido que maestros, no, mi situación parte de un contexto. Sí, la realidad es tan amplia, pero no es un contexto directamente vinculado al estudiante, ¿no? Hay que empezar por ahí, ¿no? Y ya si esta situación, desde el contexto nacional, se vincula a otros contextos nacionales y mundiales, mucho más va a ser potente, ¿no? Por eso es que en ese momento, al inicio decíamos, ¿no? En esta matriz, de seleccionar ese problema, pensémoslo en esa perspectiva, ¿no? Para que no rompamos con ese mito, ¿no? Que solamente hacemos actividades ligadas a lo local, ¿no? Partimos de ahí, pero que éstas se vinculen también a contextos nacionales o mundiales, ¿no? O globales, ¿no? O fundamentalmente problemas, ¿ya? Entonces, ¿y qué nos va a permitir eso? Solamente hacer ese proceso de caracterización sociocultural, ¿no? ¿Ya? Y entendido por este sociocultural aborda, ¿no? Las actividades productivas, ¿no? De convivencia, ¿no? De interrelaciones, ¿ya? Entonces, hay festividades, religiosidad, tantos otros elementos, ¿ya? Entonces, ya eso va a depender un poco del colegiado también. ¿Ya? Lo otro es referido a que este proyecto de aprendizaje también, ¿no? Debe permitir el desarrollo del pensamiento complejo y sistémico. Indudablemente, ¿no? Ya, si hemos seguido las fases que se han planteado, ¿no? De esta misma participación de los estudiantes, ¿no? De esta vinculación del problema local a un global, ¿no? Miren, y además considerando esta mirada amplia, ¿no? De diversas perspectivas, indudablemente nuestro proyecto va a permitir el desarrollo de pensamientos complejos. Lo otro es que indudablemente también el proyecto de aprendizaje debe permitir, como ya se indicó, eh, mm, nos exige, ¿no? La movilización, combinación de las capacidades, de las competencias que van a abordar el proyecto de aprendizaje, ¿no? Y por eso ahí sí la redacción, la elaboración de la situación, planteamiento del problema es fundamental, ¿no? Porque ese va a ser nuestra puerta para que nos permita así entrar, ¿no? Las diversas competencias, ¿no? Hasta donde sea, digamos, natural, ¿no? Porque la idea no es forzar, ¿no? En un primer momento, digamos, empecemos por 3, ¿no? O sea, en realidad no es que, no hay un número específico, pero mientras más digamos, nuestra situación esté más, digamos, a borde, sea, digamos, deje posibilidades, entonces va a ir entrando diversas competencias. Indudablemente también con la actitud de los docentes, ¿no? Eso va a ser. Y como ya hemos indicado también, los proyectos de aprendizaje también
desde una perspectiva intercultural, pues debe incentivar igualmente sus acciones, sus actividades, ¿no? Esta autonomía de nuestros estudiantes. En realidad, de nuestros estudiantes de los pueblos, de las instituciones educativas A y B, tienen esta particularidad, ¿no? Porque y eso es otro elemento que hay que ir recordando, ¿no? Cómo nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, ¿no? Eh, eh, no solamente tienen este espacio de la escuela, ¿no? O de su aula, la escuela o la comunidad, tiene otros espacios, ¿no? Donde muestra esa autonomía, ¿no? Ya incluso en el hogar, ¿no? Ya desde muy adolescentes, de 11, 12, o incluso antes, y están asumiendo algunas responsabilidades, ¿no? Entonces, eso muestra la autonomía, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo en estas actividades, ¿no? Pero a veces solamente nos centramos y por eso hay la importancia de conocer al estudiante, en, eh, en ver al estudiante en el aula, ¿no? En el aula a veces tenemos estudiantes pues cohibidos, ¿no? Que no participan, pero de repente nos sorprende cuando hay una actividad en la comunidad, ¿no? O ya salimos de la escuela y nos vamos a hacer alguna vivenciación, alguna experiencia en referido a algún otro espacio, ¿no? Como la chacra, el río, etcétera, o otras actividades, y ahí el estudiante se desenvuelve, ¿no? Es un líder nato, ¿no? Entonces, ¿ven? A veces hay que ir distinguiendo y visibilizando esas particularidades, ¿no? Que nos va a permitir indudablemente esto, ¿no? Lo que decimos, incentivar la gestión autónoma del estudiante. Porque ese es algo propio de nuestros adolescentes, ¿no? De las instituciones educativas y bien. Lo otro es que también estos proyectos de aprendizaje, indudablemente, ¿no? Desde la perspectiva que hemos planteado, desarrollen, pues, o faciliten la evaluación formativa, ¿no? Creo que ahí sí es justamente una particularidad, ¿no? Un gran potencial de los proyectos de aprendizaje, ¿no? Que puedan facilitar la evaluación formativa, ¿no? Porque permanentemente ahí está mirada, ¿no? Que el docente debe mediar, ¿no? Para que los estudiantes vayan viendo si lo que se está planteando, lo está desarrollando, está siendo adecuado, pertinente, hay que reajustar, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, esto se fortalece, ¿no? Lo otro es que también los proyectos de aprendizaje, desde una perspectiva intercultural, tienen que necesariamente eh, volver a vincular, ¿no? O propiciar esta participación, este vínculo con la familia, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Lamentablemente, eh, la escuela, a veces, la institución educativa está de espaldas a la familia, a la comunidad, ¿no? No cierra puertas, no vincula, o viceversa, la familia ya no quiere involucrarse en la institución educativa. Y entonces, no estamos siendo interculturales, ¿no? O sea, la presencia de la familia o la participación de los sabios, autoridades locales, eso va a ser importante para un proyecto de aprendizaje. Entonces el maestro ahí va a tener un apoyo, ¿no? Unos aliados fundamentales, especialmente para fortalecer o revitalizar la lengua originaria, ¿no? Entonces ahí hay que ir viendo, propiciar, ¿no? Que esas actividades del proyecto generen esto. Eso indudablemente, también en el proyecto hay que mm, establecer, ¿no? Eh, los tiempos, ¿no? Va a hacer se va a hacer uso de la lengua originaria, ¿no? Esos momentos o en esos espacios donde se va a hacer uso. Hay que romper la idea que este uso de la lengua originaria solamente se da en el área de comunicación, ¿no? De lengua originaria, no. Es ahí donde digamos, eh, se sintetiza, pero en realidad todas las áreas, ¿no? Desde esto de la otra propuesta de la IB, ¿no? Que es el tratamiento de la lengua, debe darse en todas las áreas, ¿no? Y así el maestro no tengamos conocimiento de la lengua originaria, pero sí podemos propiciar su uso, ¿no? O sea, crear espacios, ¿no? Y momentos, ¿no? Para que este uso de la lengua originaria se siga fortaleciendo, revitalizando, ¿no? A través del proyecto de aprendizaje. Lo otro es, indudablemente, como ya hemos indicado, ¿no? Que eh, las actividades, ¿no? Que se planteen en el proyecto de aprendizaje no estén centradas solamente en los espacios de la institución educativa, ¿no? Ya decíamos anteriormente que esa es una gran fortaleza, ¿no? A diferencia
de instituciones educativas de otros ámbitos, ¿no? Que solamente no pueden pues salir por las circunstancias de seguridad o de espacio, ¿no? Que hay, ¿no? De aglomeramiento que hay, pero en nuestras instituciones educativas tenemos una gran fortaleza, una gran, digamos, oportunidad de hacer uso de ese espacio, ¿no? Para todas las áreas en realidad, ¿no? Entonces, este proyecto de aprendizaje con perspectiva intercultural, pues tiene que hacer uso necesariamente de esos diversos espacios, ¿no? Que hay en el contexto, ¿no? De la institución educativa, para seguir desarrollando un aprendizaje intercultural, ¿no? Y además, no solamente de su entorno, de la posibilidad de hacer conocer otros espacios mejor, no sean estos de manera virtual o manera directa, va a depender mucho de la organización, pero hay posibilidades, no hay que descartarlos, ¿no? Y no olvidemos ahí en esos espacios, estos o espacios, también los espacios virtuales, ¿no? Que ahora hay diversas, sí, sí, diversas, ¿no? Si hacemos uso de los recursos que hay ahora en la secundaria IB, podríamos hacer uso de algunas apps, ¿no? Eh, que están a disposición, ¿no? O también de conocer a través de la forma virtual otros espacios, ¿no? Que puedan permitir, ¿no? Como museos virtuales, etcétera, ¿no? O sea, eso también hay que ir viendo, ¿no? El uso de la tecnología en este caso. Y entonces es algo fundamental. El otro elemento está referido a algo fundamental, que justamente sin ese elemento no tendría, no sería una cuestión intercultural, ¿no? Eh, si bien es cierto, el proyecto de aprendizaje es una forma, ¿no? de desarrollar vamos a decir, el aprendizaje o la enseñanza, pero también esta debe considerar eh, las formas propias que se practican, ¿no? En las comunidades de nuestras instituciones educativas, ¿no? Porque solamente tendríamos que ver, ¿no? Preguntarnos nomás cómo las prácticas culturales, ¿no? No, a veces pensamos que son recientes, ¿no? Que recién algunos años. No es así, desde una perspectiva histórica, estas prácticas culturales, ¿no? Que a través de la caracterización sociocultural visibilizamos, eh, no tienen años, no tienen cientos, a veces tienen miles de años, ¿no? Y entonces habría que ir pensando, ¿no? Cómo en el proyecto de aprendizaje ir insertando estas prácticas. Porque si se han transmitido durante cientos, miles de años, entonces, ¿cómo es esa transmisión? ¿Y por qué no utilizarlo, ¿no? Que también con la participación de los CEOs sea considerada en en el proyecto, en las actividades del proyecto de aprendizaje, ¿no? Y por supuesto, no solamente las formas propias de aprender, sino también las formas de comprender, ¿no? Y ahí sí volvemos a lo que al inicio decíamos, ¿no? La actitud del docente, ¿no? Nosotros, en nuestra formación, creo que todos hemos sido formados desde una perspectiva. Probablemente muchos, digamos, no hemos sido formados en IB, ¿no? Nos hemos sido formados en un contexto, pero justamente este tipo de actividades nos permiten, ¿no? Esperamos, ¿no? Nos permita abrir un poco, ¿no? Nuestra mirada, ¿no? Y, y ir considerando para que se visibilice, ¿no? Y que nuestros estudiantes a partir de eso, ¿no? Si ponemos en aula sus prácticas culturales, sus saberes, ¿no? Pero en diálogo, por supuesto, con las otras prácticas, ¿no? Del saber, del conocimiento científico. Imagínense que no estaríamos fortaleciendo a nuestros estudiantes, ¿no? Que no estaríamos reafirmando esa identidad que a veces la está perdiendo por su cultura o por su lengua. Entonces hay que introducir estos elementos, ¿no? En el proyecto de aprendizaje, ¿no? Y eso vuelve nuevamente a vincular al inicio, ¿no? Porque ese es un círculo, ¿no? Volver a plantear una situación vinculada a su contexto que civilice los saberes y prácticas culturales de, de nuestros estudiantes, ¿no?
Bien, entonces, esto es un poco lo que queríamos compartir, ¿no? Con ustedes, colegas, referidos al proyecto de aprendizaje desde una perspectiva de la idea. Bueno, quedamos un tiempo para que podamos conversar, dialogar, y estaré atento a sus reflexiones, comentarios o preguntas. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios. No sé, el profesor que estaba mediando, creo que el profesor Madonio, si podemos invitar a los colegas o directamente a los colegas para echar un comentario, pregunta al respecto. Profesor Víctor Hugo, buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Maestro, excelente la exposición. Lo único, a veces este tema es caso delicado, bien fortalecido. Necesitamos, de repente, su material nos puede facilitar para luego profundizar. Sí, excelente, no hay ningún problema. El problema es que una circunstancia, de repente, en cuanto lleguemos a hacer docencia a cualquier institución, y lo inmediato no es aplicable, sino requiere un tiempito. Entonces, a veces hay lugares donde que pueden contar todos los estudiantes con los materiales propios donde que viven. Hay algunos lugares, claro, que siempre hay posibilidad. Entonces, acuerdo a la realidad para imponer también lo necesario tener en nuestras manos y en función de ello, o para adaptarnos. No sé si que nos facilitaría a cada que estemos inscritos, a los que estemos profesores docentes, el material que usted que está. Sí, maestro. ¿Su nombre es? Sí, de los PPTs, de hecho, tenemos que compartirlo. Es la idea que ayude un poco. De hecho, como dice el maestro, ya cuando lo tengan en sus manos seguramente irán revisando, profundizando, ¿no? Y espero sirva, ¿no? Para que un poco sigamos teniendo esa actitud, ¿no? De seguir mejorando nuestra práctica pedagógica, ¿no? No se preocupe, maestro. Lo haremos llegar al responsable de la... Muy bien, maestro Víctor Hugo. En todo caso, como usted indica, invitamos a los colegas participantes, a los maestros participantes, a fin de que puedan hacer algunas consultas, algún comentario, a fin de repente clarificar en algunos puntos, ¿no? A ver, adelante, estimados directores, estimados maestros. Si no fuera así, estimado Hugo, maestro, de repente ya el video lo tengo grabado, estoy grabando y con eso en sí no han participado la mayoría, digamos, nuestros docentes. Hay muchas dificultades en nuestro medio por el tema de conectividad, por el mismo trabajo. En este caso, ya en los colegios GER están trabajando 8 horas pedagógicas diarias. Todo eso un poco también implica en estos tipos de talleres, y nosotros grabamos normalmente estos talleres y compartimos con ellos a través de redes sociales. Ellos ya en el tiempo libre de repente revisan, y de ese modo estamos trabajando, maestro Hugo, y agradecerle, ¿no? A nombre de la UGEL Vilcasomán, por su aporte en esta educación para esta provincia. Bien, maestro. Muchas gracias más bien nuevamente por la paciencia, escucharnos y esperemos, siempre habrá oportunidad